Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, el día que estoy grabando este programa me entero de la muerte de una niña como resultado de un loco, no se puede tratar de otra manera, un criminal que disparó contra una cola en uno de los negocios de Mercal, en Guatire. Y esta niña inocente falleció antes de llegar al hospital, alcanzada por las balas asesinas. Digo esto porque me está preocupando, y como preocupa a todos los venezolanos, esta cola que hay en todos los abastos, no solo en Caracas, sino en el interior del país. Y me escriben con mucha frecuencia preguntándome hasta cuándo, si yo tengo idea, hasta cuándo será esto. Yo no tengo idea. Yo creo que los que tienen que informar de esto son los responsables, por un lado, el sector que tiene que ver con la distribución de alimentos y el propio Estado venezolano, que es responsable de lo que esté ocurriendo en el orden público. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gran placer estar acá. Enrique Colmenares, final coordinador de Alianza Constituyente. ¿Con qué se come esto? Diría un compatriota Miquilena, por ejemplo. Carlos, la situación del país, tal cual como tú lo estás informando, es grave en todos los aspectos. Este modelo de país que tenemos hoy en día es inviable. No es posible que Venezuela continúe con estas estructuras gubernamentales, pero el cambio tiene que ser radical y profundo en una serie de aspectos. Nosotros estamos planteándole la discusión de un proyecto de país distinto, un proyecto de país que cambie las estructuras de Venezuela y que nos llevemos a un desarrollo regional con autonomías regionales y el fortalecimiento de la ciudadanía. El ciudadano tiene que asumir su rol fundamental. ¿Por qué la Alianza Nacional Constituyente? ¿Por qué ese Porque nombre? nosotros estamos ¿Ustedes están pensando en una nueva constitución? Nosotros estamos, no, en un proceso constituyente, Ajá. en un gran debate nacional, en donde todos los venezolanos participemos, donde todos nos reconciliemos. No es posible que sigamos con estos enfrentamientos y que una Asamblea Nacional Constituyente que está establecida en la Constitución sea invocada en estos momentos tan difíciles del país. Estamos totalmente de acuerdo y estamos apoyando muy decididamente el proceso del referendo revocatorio. Tenemos que cambiar las estructuras gubernamentales, pero al unísono, concomitantemente, tenemos que cambiar las estructuras del país, en todos los aspectos, Carlos. Esto no es posible que aún un nuevo presidente con estas estructuras pueda manejar el país. Cuando tú dices cambiar todo, ¿a qué te refieres? ¿Cambiar Asamblea Nacional? ¿Cambiar las estructuras de la oposición? Sí, cuando decimos cambiar todo, es porque hay estructuras en este país que tienen muchos años. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el centralismo venezolano. ¿Cómo cuáles? El centralismo venezolano. Ajá. El centralismo venezolano es uno de los grandes daños de Venezuela. Venezuela, desde la independencia, el caudillismo militar y después el modelo rentista petrolero, hizo que todas las decisiones fundamentales se tomen en Caracas. Y este gobierno dolorosamente ha intensificado las decisiones a nivel nacional. Entonces, ha dejado a las regiones sin iniciativa, sin posibilidades de desarrollo. Nosotros tenemos que volver las decisiones a las regiones y hacer un cambio profundo. Y volver inclusive los recursos. El IVA que nosotros pagamos en Venezuela se va directamente para Caracas. En Anzoátegui pagaron en IVA, porque vengo de allá, pagaron en IVA 9.000 millones los anzoatiguenses, 9.000 millones de bolívares el año pasado, y regresaron 2 millones para Anzoátegui, el resto se queda en Caracas. ¿Y en el Táchira cómo fue eso? En el Táchira fue de 6.000 millones que pagamos los tachirenses, 2.000 regresaron para el Táchira y 4.000 se quedan en Caracas para votarlos, regalarlos a Cuba o regalarlos en toda esta serie de cosas. Ahora, tú hablas del revocatorio y cuando uno habla con gente del gobierno en estos programas, donde vienen de todos los sectores, ellos dicen con una certeza que no habrá revocatorio, pues por lo menos este año. ¿Tú qué piensas? Bueno, y si tú crees que realmente esas trabas que han surgido en el camino y que la oposición ha denunciado no terminan realmente frustrando esa iniciativa. Bueno, me ha hecho una pregunta extraordinaria, Carlos, casi fundamental.
Nosotros estamos ayudando en todo lo posible por el referendo revocatorio. Lo deseamos los venezolanos y ese fue el mandato que se dio el 6 de diciembre. Pero si hay algunas trabas que genere el gobierno nacional y no se puede dar el revocatorio, la alternativa fundamental que tenemos que aupar los venezolanos es el llamado a un proceso constituyente, que se hace sin el CNE, sin los poderes constituidos, porque el poder constituyente es el poder originario. Pero tiene que haber unas elecciones, ¿no? Tiene que haber elecciones, pero no las maneja el CNE, porque es el ¿Quién poder las maneja? originario. ¿Quién las cuenta? Las maneja un tribunal electoral constituyente. ¿Quién valida los votos? Valida los votos el Tribunal Electoral Constituyente que el mismo pueblo determina y desarrolla. Esto fue establecido así en todas las constituciones que se hicieron a partir de la del 99 en Venezuela, la que se hizo en Ecuador, la que se hizo en Bolivia y la que se pretendió hacer en Honduras. ¿Cuánto tiempo te llevaría eso, por lo menos? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Estás viendo Regiones. Enrique. Bueno, mira, el artículo 347 dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y finalmente redactar una constitución. ¿Qué implica este artículo 347? El poder originario es que se le dice a la ciudadanía, usted tiene el derecho de estructurar unas nuevas fórmulas de Estado y desarrollar un esquema distinto de gobierno. Ese es el artículo 347. Y el artículo 348 dice que con 15% de firmas se puede convocar este proceso constituyente. El revocatorio son 20, este es 15% de firmas. Pero también es posible convocarla, y ese fue el motivo por el cual el gobierno le quitó los 2/3. La mayoría calificada de 2/3 de la Asamblea Nacional hubiese podido convocar el proceso constituyente. El gobierno, sabiendo eso, optó por quitarle los diputados del Amazonas. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es tu pregunta? Este es el proceso más corto y más rápido de los cambios estructurales. En 4 meses se puede tener un nuevo gobierno, pero también una nueva estructura del país. Porque acuérdate que el artículo 349 dice que los poderes constituidos no podrán impedir ninguna decisión de la constituyente. Cuando se instaló la constituyente, el 25 de julio del 99, a 2 días después, Chávez vino a pedir que lo ratificaran. Tú me estás actuando caída y mesa limpia, y entonces tú tienes que elegir nuevo presidente, nueva Asamblea Legislativa, nuevo Consejo Supremo Electoral, nuevo... Todos los poderes. Todos los poderes. Ajá. Pero eso es muy importante en Venezuela. No se puede manejar un nuevo gobierno con un Tribunal Supremo de Justicia en contra, con toda una serie del poder ciudadano en contra, con toda una serie de circunstancias. Y si esa vía es tan fácil, ¿por qué no cogieron esa antes del revocatorio? Bueno, porque hubo una mala idea del proceso constituyente en el 99. Como tuvimos esa mala experiencia, entonces mucha gente tiene como una especie de rechazo ante el proceso constituyente, pero es la vía más importante y más rápida. Claro. Nosotros, y también un cambio estructural, con algo muy importante, Carlos, que sí te quiero ratificar, que es esto es una constituyente, pero de reconciliación nacional. Ajá. El presidente Chávez en el 99 hizo las bases comiciales de cómo elegirlo y agarró para él todos los constituyentistas. Eso fue una falta ética muy importante. Y de 131 constituyentistas, 125 eran del oficialismo. Entonces no hubo constituyente, pero no hubo un debate nacional, no participamos todos. Ahorita queremos que todos los oficialistas son nuestros hermanos, son venezolanos, tienen que sentarse con nosotros en la misma mesa para discutir el país del futuro. ¿Cómo está la seguridad en el Táchira? ¿Tienes tiempo que no vayas? No, sí. Yo tengo que estar recorriendo todo el país porque estamos creando la Alianza Nacional Constituyente en todo el país. ¿Y qué receptividad ha tenido esto? Antes de que me conteste la pregunta. Bueno, pero muchísima. Mira, es extraordinaria la receptividad. Venimos antier del Tigre, de Cumaná, en Ciudad Bolívar, en todas partes, en Valencia. Entonces, porque la gente cuando se le dice, mira, vamos a cambiar las estructuras del país, vamos a para que ustedes aquí en Carabobo o en Anzoátegui manejen todos sus recursos, para que los municipios puedan desarrollar todas sus actividades. Venezuela es un país incomprensible. No hay responsabilidades de nada.
Aquí usted cae en un hueco en una calle, Carlos, y no sabe cuál es el responsable. Entonces, no, la constituyente va a establecer responsabilidades claras en todos los aspectos y también los recursos económicos que se queden en las regiones y en los municipios. Hay la inseguridad, bueno, el Táchira, la pregunta es en toda Venezuela. Este es un problema. Pero el Táchira, se hablaba de pago de vacuna, de secuestro, ¿eso ha disminuido, eso no? Bueno, nada puede disminuir mientras no haya un cambio estructural del país. Mientras tú tengas... ¿Siguen pagando vacunas? Todo esto. En el Táchira, dolorosamente el Táchira, pero no solamente, resulta que eso no es el Táchira. Yo vengo ahorita de Guárico y vengo de Bolívar y las situaciones son ahora en todo el país, un país que está totalmente destruido en todos sus aspectos. Carlos, pero todos tenemos que contribuir, todos unidos, para resolver estos problemas. Bueno, estamos hablando entonces de la constituyente. Entonces, ¿tú crees que eso puede estar, si no hay revocatorio, puede estar a mediados de año, del 17? Yo creo que antes de mediados de año. Luego viene la campaña electoral para presidente. No. Bueno, para lo que Pues sea... tú no vas a meter todo en un paquete, ¿no? Claro, no, pero acuérdate que el primer decreto del presidente Chávez fue llamar a un proceso constituyente, que dolorosamente, digo, lo tomó para él y le quitó el contexto de unión de los venezolanos. Nosotros sí pensamos que el próximo presidente, que ojalá sea una persona, por supuesto, de nosotros, como va a ser, de nosotros digo yo soy un hombre de la oposición venezolana, no lo estoy negando, por supuesto. Entonces, que sea ese próximo presidente llame como medida inicial un proceso constituyente para cambiar todo. Pero aún si se dan estos juegos políticos para que no se haga el revocatorio y quede un presidente encargado pues del gobierno, hay que hacer inmediatamente un proceso constituyente porque esa es la esperanza fundamental que tenemos que darle al pueblo venezolano. El pueblo venezolano no puede perder la fe de que vamos a cambiar y que vamos a hacer un proceso de reconciliación. ¿Tú qué piensas, sinceramente, de los revocatorios? ¿Tú crees que con esas trabas que ha anunciado la oposición, que hay que validar la firma en el sitio, en las sedes regionales del CNE, un señor que vive en Guadalito tiene que ir a Apure, uno que vive en Tarana tiene que ir a Coro, uno que vive en la tierra lejana de San Cristóbal tiene que ir a San Cristóbal? ¿Cómo es eso? Y ese día, como decía un amigo mío, ese día se tranca la carretera, se piden la cédula, bueno, una serie de... Carlos, porque mientras tengamos el CNE manejando los procesos electorales... ¿Pero tú qué crees? ¿Con esas trabas puede haber todavía revocatorio? Yo tengo que confiar en Venezuela, que ojalá que se dé revocatorio. Esa es mi fe de que demos revocatorio. Pero si no se da revocatorio, la esperanza, y por eso es que somos tan optimistas y tenemos este gran apoyo nacional en todas partes, es que el proceso constituyente va a ser el elemento fundamental para los cambios que el país requiere. Muchas gracias a Enrique Colmenares Finol, muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.